Grace Miller entró al salón de baile pensando que sería la noche más feliz de su vida. En cambio, vio a su esposo, un poderoso director ejecutivo, anunciar su amor por otra mujer justo frente a ella, embarazada de 8 meses, y Grace, sorprendida, no lloró, no corrió, simplemente sonrió porque sabía algo que nadie más sabía. Lo que siguió no fue solo una venganza. Fue un ajuste de cuentas que sacudiría su imperio hasta los cimientos y todo comenzó esa noche. ¿Qué clase de hombre hace desfilar a su amante por un salón de baile solo para cruzar miradas con su esposa embarazada de pie al otro lado del piso, escoltada por un multimillonario que una vez fue su mentor? Esa fue la noche en que el mundo dejó de girar para Richard Walker. El Gran Sterling Hotel en Manhattan brillaba como un palacio de ilusiones, candelabros que goteaban cristales, violines susurrando, Vivaldi y la élite más poderosa bebiendo champán añejo. La gala Bright Futures fue el evento benéfico más exclusivo de la ciudad, donde los egos brillaban más que los diamantes y los secretos estaban enterrados bajo tacones de diseñador. Richard Walker, un magnate tecnológico de 42 años, multimillonario hecho a sí mismo y maestro de la imagen, entró como un rey conquistador vestido de manera impecable. Un smoking a medida lo sostenía del brazo de una impactante morena, Lauren Walker, la mujer a la que Gossip Blogs había apodado la tormenta silenciosa. La mayoría asumió que era su última directora de marketing. Otros susurraban sobre sus vínculos europeos y su misteriosa riqueza. La verdad es que Lauren se había colado en el mundo de Richard con un ingenio agudo, una ambición fría y una mirada que prometía peligro. Era más que una aventura, era una estrategia y esta noche la revelaría como su nueva compañera. Eludiendo el pequeño detalle de seguir casado. Ese detalle era Grace Miller, embarazada de 7 meses y sospechosamente ausente hasta que se abrieron las puertas del salón de baile. Allí estaba, lista con un elegante vestido de maternidad azul marino que brillaba contra la luz de las velas del salón. Grace permaneció en silencio en la entrada. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre y a su lado estaba un hombre que nadie esperaba ver. Daniel Carter, el escurridizo inversor multimillonario, un hombre que una vez fue conocido como el mentor de Richard y ahora aparentemente el protector silencioso de Grace. La sala dejó de respirar. Algunos reconocieron a Daniel al instante. El hombre que había respaldado a gigantes en sus inicios y desapareció del ojo público después de una tragedia personal. Al verlo junto a la esposa de Richard, especialmente en la noche no solo fue impactante, fue una guerra. La sonrisa de Richard vaciló. Grace no parpadeó. Las uñas de Lauren se clavaron en el brazo de Richard, percibiendo el cambio. El violinista falló una nota. El presentador, a mitad de su brindis inicial, hizo una pausa y entonces se oyó la voz de Richard. Demasiado alta, demasiado segura. No esperaba verte aquí esta noche, Grace o tú, Daniel. Hizo un gesto con fingido encanto, pero sus ojos se entrecerraron como cuchillas. Grace sonrió cortésmente. No me gustaría perderme la presentación de tu último proyecto. Una oleada de gas irrumpió entre los murmullos. Daniel dio un paso adelante, tranquilo y sereno. Su mano guió con suavidad a Grace. Estamos aquí para apoyar la causa de Bright Future. ¿Lo recuerdas? ¿No, Richard? Richard se puso rígido. Recordaba que era la organización benéfica que Grace había defendido antes de que él empezara a cancelar sus reuniones y a reemplazar su pasión con opciones sobre acciones y silencio. Pero lo que lo aturdió no fue su presencia, sino su desafío. No lloraba, no rogaba, ni siquiera estaba enfadada, estaba radiante. Lauren, mientras tanto, desempeñó su papel. Richard me invitó a formar parte del comité de planificación de la fundación. Llevamos meses trabajando estrechamente en la gala. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos escudriñaron a Grace con precisión quirúrgica. Grace asintió. Estoy segura de que has trabajado estrechamente. La risa brilló en el borde de la amargura en su tono. La tensión crepitaba como estática. Incluso el personal se movió más despacio,
percibiendo un drama que no encajaba en comunicados de prensa ni presentaciones de marketing. Pero nadie sabía que llevaba Grace en su bolso. Un sobre grueso con pruebas de un investigador privado, transferencias bancarias, cuentas ocultas, un apartamento secreto. Y fotografías de Richard y Lauren que detonarían un escándalo en todos los medios financieros. Ella no había venido a iniciar una pelea. Vino a terminarla apenas horas antes de la gala. Grace había estado sentada sola en su sala de estar iluminada por el sol en Westchester sintiendo el peso de la traición junto a su hija no nacida. El hombre con el que había construido una vida, apoyado durante su ascenso, ahora exhibía públicamente a otra mujer durante meses. Grace había racionalizado la distancia, las reuniones tardías, los viajes de negocios, su repentino desinterés en los planes para la guardería, pero la noche en que encontró un recibo de un brazalete de diamantes que no estaba dirigido a ella, la ilusión se hizo añicos. Su amiga y abogada, Karen Brooks, le había advertido amablemente: «Si no te pones de pie esta noche, Grace, él escribirá la historia de tu vida sin ti», pero ella no estaba sola. Daniel Carter, una vez que el inversor silencioso de Richard se acercó no solo como un amigo, sino como alguien que una vez vio promesa en Richard y ahora veía algo más podrido, le ofreció apoyo, un auto, protección y, sobre todo, presencia. Ella lo tomó ahora de pie bajo las lámparas de araña. Grace no era solo una esposa traicionada, era una tormenta a punto de estallar. La voz de Richard se abrió paso de nuevo. Enmascarando el miedo con arrogancia, no montemos una escena esta noche, es por los niños. Después de todo, Grace lo miró directo a los ojos. Exactamente por eso estoy aquí, por el niño. Olvidaste que tenías jadeos reales. La sonrisa de Lauren se quebró, la mandíbula de Daniel tensa, pero permaneció callada. Este era el momento de Grace y ella era dueña de la habitación. ¿Lo expondrías ahí mismo en público o esperarías una emboscada legal? ¿Crees que Daniel Carter realmente quiere ayudarla o hay algo más en su interés? La mañana después de la gala, Manhattan parecía más tranquilo de lo habitual, una calma inquietante que se posó sobre rascacielos y cotizaciones como el silencio antes de una tormenta, pero en el ático de Richard Walker la tormenta ya había llegado. No había dormido en su lugar, se quedó de pie en su oficina con paredes de cristal, mangas arremangadas, mandíbula apretada, ojos inyectados en sangre por desplazarse por titulares que gritan traición. Todos los medios importantes lo tenían. La esposa del magnate tecnológico sorprende a Gaia con una aparición pública junto a su exmentor Daniel Carter, pero lo peor no vino de la prensa, vino del silencio de su junta, sin correos electrónicos, sin reuniones de control de daños, sin llamadas para asegurarle que lo respaldaban. Lo esperaban, observaban, decidiendo si aún valía la pena defenderlo. Y en algún lugar, Grace, su esposa, la mujer que una vez creyó que nunca se defendería, acababa de dar su primer paso. Richard golpeó el escritorio de caoba con el puño, haciendo vibrar el vaso de whisky a su lado. No era la vergüenza lo que lo enfurecía, sino el cambio de poder. Durante años, había seleccionado cada imagen, controlado cada narrativa. Grace había sido su compañera, sí, pero siempre en segundo plano, siempre fuera de escena. Ahora ella era la imagen, y Daniel Carter. Damon también había vuelto al centro de atención. De pie junto a Grace, como un caballero blanco. Richard conocía al tipo de Carter, digno, respetado, peligroso en otros lugares. Grace estaba de pie en el rincón soleado de la oficina de prensa de Charlotte Hayes, mirando Central Park. Sus dedos trazaban nerviosamente el contorno de su estómago. 7 meses de embarazo, y cada latido dentro de ella le recordaba por qué no podía dar marcha atrás. Karen Brooks estaba a su lado, tranquila y concentrada, escribiendo en su portátil. La historia está en todas partes ahora, dijo, y nadie cuestiona tu integridad. No filtraste la foto. Alguien del público debió haberlo hecho, eso lo fortalece. No fue una puesta en escena. Fue la verdad captada en tiempo real. Grace asintió, pero no se giró. ¿Cómo reacciona Richard? Karen dudó, como un hombre que pierde el oxígeno en una habitación sellada. Charlotte añadió, su gente está callada, eso significa que están haciendo círculos o planeando echarlo por la borda.
De cualquier manera, le das la vuelta al guión. Grace exhaló lentamente. Era aterrador lo rápido que cambiaba el poder en la alta sociedad. Como el hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies ahora no tenía terreno firme donde apoyarse. Pero ella no quería venganza, quería paz, quería seguridad para su hija, quería nunca más sentirse invisible en su propio matrimonio. Sigamos adelante con el plan legal, dijo en voz baja. Custodia completa, declaraciones financieras y si intenta ocultar algo, que entreguemos todo lo que tenemos. Karen asintió. Estamos listas. Daniel Carter entró silenciosamente. Su presencia cálida pero modesta llevaba una bolsa de papel marrón en una mano y un té caliente en la otra. No desayunaste, dijo. Entregándoselo bagel integral y té de limón y jengibre. El bebé necesita energía. Grace sonrió. Siempre lo recuerda. Se sentó frente a ella apoyando los codos en las rodillas con cuidado de no rondar. Quiero que sepas que no estoy aquí para tomar decisiones por ti, solo para caminar a tu lado, lo que sea que eso signifique. La mirada de Grace se suavizó. No se había permitido sentir nada por Daniel durante años, desde que la relación entre él y Richard se desmoronó en silencio, tragada por la ambición y la traición, pero viéndolo ahora firme y con principios mientras todo lo demás se resquebrajaba, no podía negarlo. Él trajo paz donde Richard había traído tormentas de vuelta al ático. Richard llamó a Lauren por quinta vez. Ella no respondió. Cuando finalmente la localizó, ella ya estaba almorzando en Soho, al otro lado del circuito social de la ciudad. Su nombre intacto por el escándalo. Levantó la vista de su tostada de aguacate y le dedicó una sonrisa tensa y ensayada. Déjame adivinar, dijo. Necesitas que me haga como si nunca nos hubiéramos conocido. Necesito que te calles, gruñó. Esto se está volviendo loco. Tú lo hiciste loco. Dio un sorbo a su mimosa. Me dijiste que Grace nunca te plantaría cara. La subestimaste. Te lo di todo. Siseó, y te lo jugaste por un titular, dijo con la voz repentinamente aguda. No me apunté para hundirme con tu barco, Richard, y ya no me das miedo. Se levantó y dejó la mesa, dejándolo con la cuenta y el sabor de su propia irrelevancia. Al anochecer, Grace había regresado a su casa, donde cajas de ropa de bebé y decoración infantil a medio terminar llenaban la habitación de invitados. Caminó descalza por la suave alfombra, la mano apoyada en su barriga. El corazón le latía con fuerza. Entonces llamaron a la puerta. Karen abrió primero y, para su sorpresa, Richard se quedó allí con la corbata desabrochada, el rostro hundido por el cansancio y el pánico. Solo quiero hablar, dijo. 5 minutos. Grace salió al pasillo, manteniendo la distancia. No creo que quede nada que decir. Su voz se quebró. Ya me has destruido en la prensa. ¿De verdad quieres llevarte también a mi hija? Grace lo miró fijamente. Su voz era firme. No destruí nada. Construiste esto con mentiras. Solo dejé de protegerlos. ¿Crees que Daniel es mejor?, espetó. ¿Crees que de verdad le importas y no solo demuestra que es el mejor hombre? No necesito que Daniel me rescate, dijo ella. Y no necesito que lo entiendas. Solo necesito que des un paso atrás. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Lo siento. Grace no dijo nada porque las disculpas no eran redención. Solo eran ecos en un pasillo que solía sentirse como un hogar. Más tarde esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban bajo su ventana, Grace se sentó con una pila de documentos de custodia revisando cada cláusula. Daniel se sentó cerca leyendo en silencio, dándole espacio fuera. Los medios zumbaban, los inversores susurraban y los abogados hacían tratos, pero dentro de esta habitación había claridad. La tormenta había pasado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. ¿Qué harías si alguien destrozara tu confianza? ¿Alguna vez lo dejarías entrar de nuevo o la verdadera paz solo es posible después de alejarse para siempre? 3 meses después, la sala del tribunal estaba en silencio.
No del tipo de silencio que reconforta, pero del tipo que espesa el aire, agudiza cada respiración. Los reporteros llenaron las últimas filas como lobos en trajes, a medida las cámaras posadas como pájaros hambrientos en el borde de la galería. Todos sabían que este juicio no era solo sobre la custodia o los fondos de la fundación, se trataba de poder, la imagen y el precio del silencio. En el centro de todo estaba sentada Grace Miller, serena, radiante incluso ante el caos. Su vestido azul marino profundo que abrazaba su ahora vientre de 8 meses decía exactamente lo que ella quería que dijera: no estoy rota, me estoy levantando. Frente a ella Richard Walker parecía un hombre deshaciendo su imagen una vez impecable, ahora deshilachada. Los titulares lo habían desgastado, los accionistas retiraron los patrocinios, se disolvieron y su imagen pública, cuidadosamente curada, se había hecho añicos bajo el peso de una verdad. Había subestimado a la mujer que juró proteger y luego descartó. La voz del juez resonó en la Cámara en el asunto de la custodia y la mala conducta financiera. Este tribunal dictamina que las palabras que siguieron cambiaron el equilibrio por completo. Grace recibiría la custodia completa de su hijo nonato. La fundación caritativa de Richard se sometería a una auditoría forense con Daniel Carter, su antiguo mentor, ahora fiel aliado, nombrado como parte cooperante en la investigación. La manipulación financiera y las cuentas ocultas descubiertas por el equipo legal de Grace no dejaron lugar a dudas. Cuando cayó el gavel no fue fuerte, pero fue definitivo. Grace exhaló lentamente, no por triunfo sino por alivio. Un capítulo cerrado, no limpiamente pero completamente. Afuera los flashes convirtieron la noche en día. El reportero pululaba. Grace, ¿cómo se siente ganarlo todo? ¿Es Daniel la figura paterna ahora? ¿Era esta venganza? Ella no dijo nada, las palabras eran para la gente que todavía intentaba demostrar algo. En cambio, tomó la mano de Karen Brooks y colocó la otra suavemente sobre su vientre. Luego caminó deliberadamente con gracia a través del caos que una vez temió. Su silencio ahora hablaba más fuerte que cualquier escándalo. Esa noche regresó a su casa adosada de Brooklyn. El suave zumbido de la ciudad se filtraba por la ventana abierta. La habitación del bebé, pintada en cremas cálidos y flores suaves, se sentía como una promesa. Se paró junto a la cuna y puso una mano sobre su estómago, susurrando: estás a salvo ahora. Más tarde llegó Daniel trayendo la cena y flores, no rosas ni lirios demasiado obvios, sino maravillas brillantes, resistentes y honestas como ella. No tenías que traer flores, dijo Grace sonriendo suavemente. No las traje para impresionarte, respondió, las traje porque me recordaron a ti floreciendo a pesar de la tierra. Soltó un suspiro que era casi una risa. Siempre supiste cómo hablarle a las partes de mí que no creía que nadie pudiera ver. Se sentaron juntos en la alfombra de la sala, rodeados de regalos de bebé sin abrir y botellas de vino sin abrir. Grace cogió un pequeño par de calcetines. Las lágrimas brotaban de sus ojos, no de tristeza, sino de asombro, de lo lejos que había llegado, de lo fuerte que se había vuelto y de cómo nada de eso venía de la venganza. Venía de finalmente elegirse a sí misma. Pensé que tenía que convertirme en otra persona para sobrevivir, susurró. No lo hiciste. Daniel dijo que solo tenías que recordar quién eras antes de que te hiciera olvidar. Pasó una semana y luego, una noche, justo después del atardecer, Grace lo sintió. La primera contracción aguda la golpeó como un rayo por la columna vertebral. Se agarró a la encimera de la cocina, estabilizó su respiración y luego llamó a Charlotte, que estaba de visita. Daniel corrió hacia ellos. Momentos después, la llevaron al hospital en menos de 15 minutos a través de horas de parto. Grace nunca soltó la mano de Daniel. Su hija nació justo después de la medianoche. Isabel Grace Miller. Un nombre que lleva historia y sanación. Cuando la enfermera la colocó en los brazos de Grace, miró a los ojos de su hija y vio un futuro no tocado por la vergüenza, una pizarra en blanco, un vínculo sagrado. Cuando Richard llamó 2 días después, su voz estaba tensa. Felicitaciones, dijo haciendo una pausa, me gustaría verla. La respuesta de Grace fue firme pero amable. Cuando llegue el momento, cuando tenga la edad suficiente para elegir, hasta entonces me aseguraré de que sepa quién eras y en quién me tuve que convertir. No le quedaba ninguna resistencia, solo silencio. Semanas después, Grace se paró frente a un público abarrotado en el lanzamiento de su nueva organización sin fines de lucro, The Evelyn Project, que lleva el nombre de su difunta abuela, una mujer que la crió para creer en su propio valor.
Una vez estuve al lado de un hombre que intentó definirme, dijo durante su discurso, y cuando finalmente salí de su sombra, pensé que me sentiría sola, pero no fue así. Apenas estaba empezando. La multitud estalló en aplausos, pero Grace no se detuvo a buscar la validación. Estaba hablando con las mujeres del fondo de la sala, las que aún no se habían ido, las que aún susurraban su dolor en las almohadas por la noche, las que temen empezar de nuevo, a cada mujer que cree que tiene que soportar el dolor para demostrar lealtad. Dijo con voz firme, no te mereces paz, no solo supervivencia, no solo resistencia, paz, poder y alegría. Karen y Charlotte observaban desde un lado del escenario con orgullo. Con lágrimas en los ojos, Daniel estaba en la última fila. Isabelle, en sus brazos, la mecía suavemente para que se durmiera. Más tarde esa noche, mientras el horizonte de la ciudad brillaba fuera de la ventana de su casa, Grace estaba sola en la habitación de los niños, observando a su hija dormir. No era solo una madre, no era solo una superviviente, era una constructora de futuros, de esperanza, de algo más grande que la venganza. Daniel entró y la abrazó por detrás. La besó en el hombro y susurró, «Tú construiste esto». «No», dijo en voz baja. Recordé que podía. De pie bajo la suave luz de la luna, Grace sabía que esta no era una vida perfecta, pero era suya y eso la hacía hermosa. Ahora queremos saber qué parte de esta historia te impactó más. ¿El coraje de Grace, la traición o el renacimiento? ¿Alguna vez tuviste que alejarte de alguien que no veía tu valor solo para descubrir tu fuerza al otro lado? Si esta historia te conmovió, escribe 100 en los comentarios para demostrar que te quedaste hasta el final y cuéntanos desde dónde lo ves. Nos encanta escuchar tus historias de todo el mundo. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio. La fuerza no es fuerte, tranquilo, constante y paciente, y a veces el mayor acto de amor es elegir.